buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Good morning to everyone joining us today in this third day of the TICAL2021 conference and the fifth Latin American meeting on e-science, where the theme for the parallel sessions and workshops is cybersecurity. And data security is something extremely relevant in our daily work and in the work of our international panelists joining us today. It is for the EBRAINS initiative, studying the human brain, and also the Copernicus program for the Pan American Health Organization and for the RUTE-AL. This session will be led by Monica Lopez, an expert in digital transformation processes for several organizations and technology preparation models, looking at behavior and developing digital talent. Monica is the chair of the sectorial working group on technology and digital talent in Colombia, and the ICT working group for the country. But before leaving you with Monica, I'd like you to share your comments and impressions on this conference on Twitter using hashtag TICAL2021 and on this platform's wall, where you can also write in your questions. Having said all that, I'll leave you now with our dear and wonderful collaborator, Monica Lopez. Go ahead, Monica. María José, muchísimas gracias. Thank you very much, Maria Jose. Welcome, everyone. And thank you all for participating in this very important scenario, TICAL e-science. We are at a very important point where science and research is playing a critical and major role in establishing new scenarios for development in our communities. And that's why it's great to be able to be in this scenario and share in these experiences with all of you. And with that, I would like to introduce Pawel Swieboda. Pawel, welcome, and thank you for your presentation for the conference that will be on the Human Brains Project. Pawel is the General Director of the Human Rights Project and CEO of EBRAINS and is responsible for leading one of the largest research projects in the world in the field of brain science. He is also leading the building of a cutting-edge infrastructure for brain research. And before that, Pawel was the head of research at the Political Strategy Center and later at the European Commission. He has held several important positions in the Polish government, including head of the department for negotiations in the European Union and advisor to the President of the European Union. He has also been working in the European Union on science innovation for the European Union and the Global Council for Europe and the World Economic Forum. Pawel, welcome, and thank you for joining us today. Thank you very much, Monica, and muchísimas thank gracias, you very Mónica. warmly for the invitation to this la week's invitación, además, conference. I've been so much looking forward to meeting and interacting with you. And I would like to speak today to you about unlocking the value of data. And I would like to zoom in to the experience of the Human Brain Project and the EBRAINS research infrastructure when doing so. But let me first say that the last time I was in Latin America, I visited the ALMA observatory in the Atacama Desert. And that observatory, one has to say, testifies to the value of international collaboration, not only regionally, but also internationally, because Europe has a very sizable and important contribution to it, and rightly so. And I have to say I love to the motto at the bottom of the business cards of the scientists working there, namely in search of our cosmic origins. You probably cannot put it better than that and more, and in a more encouraging fashion in terms of the scientific discovery. I think it speaks volumes about the power of the scientific endeavor. Let me start sharing my screen perhaps at this stage.
if you allow me. So there, Si me here we go. permiten, aquí está. Yes, so science is Sí, la benefiting ciencia from entonces se revolutionary beneficia technological del cambio change. tecnológico revolucionario. In brain science, it was En la almost ciencia yesterday del that cerebro, researchers casi que fue were ayer que los recording the investigadores firings of single registraban neurons. Then they moved on to the populations of las neurons, neuronas and today, independientes thanks to en funcionamiento. advances Y in hoy, structural gracias a los and avances functional en brain imaging, it is las different imágenes regions in the funcionales y brain estructurales del cerebro, simultaneously over the vemos duration como of long diferentes behaviors, regiones which are del being cerebro simultáneamente studied. se This means portan. that today's research Esto spans significa que la multiple investigación de hoy scales in space and time, abarca diferentes in escalas en cellular tiempo y espacio, resolution, working through a enormous resolución amounts of celular, data trabajando con to enormes investigate cantidades de datos networks of para investigar unprecedented redes degree of detail de- and complexity. con un detalle sin Science precedentes. is the real y completos frontier precedentes. of the technological Y la ciencia realmente es la revolution. nueva frontera You de la may recall tecnológica. the July Quizás 2021 recuerden issue of The Economist, which asked what el if an economista de AI julio won the 2021 Nobel que Prize preguntaba for ¿qué tal medicine? si una inteligencia artificial ganara el Most premio famously, Nobel de Medicina? DeepMind's AI famosamente, made what Nature in 2022 La called a inteligencia gigantic artificial de leap DeepMind forward in determining en Nature the de 3D shapes of en una proteins. edición de Nature So findings like this, fue declarada como un gran salto no doubt about this, en offer the estos prospect of avances del cerebro. transforming Así que science estos and hallazgos sin transforming duda biology. ofrecen Study la of the brain perspectiva de la benefits hugely transformación from biológica the y improving el estudio power del cerebro of AI se as well. And beneficia I'll come back to normalmente this towards the con end. la mayor As a potencia de la result, inteligencia a artificial y ya massive hablaré más al empowerment of respecto. science is Pero como taking place resultado, that ha habido un enables gran empoderamiento de la ciencia advances que ha permitido in technology avances to answer scientific en questions tecnología and help para responder address preguntas pressing científicas societal y a challenges. ayudar This a is, tratar los to my temas mind, a de la paradigmatic sociedad. Y shift para mí, that will allow esto es un cambio de paradigma breakthroughs. que Now, permitirá the brain mayores is hallazgos. one of the Ahora, most el cerebro complex data es systems. uno de los sistemas más Human Brain complejos de datos. Organization La organización can be del seen cerebro as a humano multi-level se system puede considerar como un spanning sistema large scales multinivel in space and time. en grandes escalas And en in all tiempo y these espacio. scales, from Y en todas dendrites, estas escalas, and desde individual las neurons, dendritas hasta las all the neuronas way to full individuales, network dynamics, the hasta la system dinámica entera interacts de in la red. complex ways, El in different sistema brain states, interactúa de manera as compleja if we en had, as diferentes some people estados, say, many tal brains como si, in como one. algunos dicen, That tuviéramos is the muchos reflection cerebros en of uno. the complexity that Esa we es are la dealing with. reflexión And de it's la not without the complejidad reason que that I manejamos. started Y with my parallel es to por the esta razón visit in the ALMA que comencé Observatory, con because there are, mis in visitas terms of the level of a los complexity, observatorios. there are similarities Porque between en the study términos of the de niveles de universe complejidad and hay the similitudes entre el study of estudio the del brain. universo y el So, estudio del with cerebro. this short video, I wanted Con to give you an este breve example video quería of darles un the brain ejemplo atlases that we in the Human de Brain los Project and atlases in del eBrains cerebro que developed, nosotros en el Human Brain linking Project y en cellular eBrains hemos data desarrollado, with vinculando data datos on other celulares aspects of con brain datos en otros organization. aspectos And de in la organización particular, cerebral. the Jülich En brain particular, it prepared the first ever in the world 3D atlas of the human eBrains, de brain, hecho, preparó el primer showing atlas the del cerebro humano, variability of the brain mostrando la structure with variabilidad microscopic de la estructura cerebral resolution. con And resolución this, microscópica. on the other hand, allows us to study Esto, the a su type vez, of nos detail permite which estudiar el remained tipo de detalle inaccessible que not so long ago. antes era One has inaccesible, to make the point no that hace mucho the tiempo. brain is one of the Todo most esto para recalcar inaccessible el punto parts que el of our cerebro es una de las organism. partes más But now, inaccesibles thanks to de a nuestros organismos. revolution Pero ahora, in gracias imaging, a we una can revolución get to see en imágenes, and get to study ya the podemos ver types of y detail estudiar that not los so long tipos de ago detalles remained que completely no hace mucho inaccessible. So most eran atlases, totalmente most brain inaccesibles. atlases La mayoría today de los atlases del offer cerebro a hoy resolution in the millimeter ofrecen una range, resolución and they do en not rango allow de milímetros scientists y to no obtain permite que los information científicos about obtengan thin información fiber sobre bundles, about cortical layers, conjuntos about microcircuits delgados de or fibras, cells. capas corticales And our y células. scientists at Jülich, Nuestros científicos together with partners Jülich, at junto McGill con University in Canada, unos are now aliados de la aiming Universidad McGill to en develop Canadá, a brain model ahora están with apostándole an a desarrollar accuracy of 1 un modelo micrometer. del cerebro
con una precisión de un micrómetro. Y para este procesamiento hablamos entonces de petabytes de datos. Se necesita una computación de alto desempeño para este tipo de proyectos de investigación. El estudio del cerebro es el estudio de la complejidad y cómo la complejidad surge de las redes subyacentes del cerebro con datos multiescala y modelos de cómputo. Es un estudio de cómo se puede medir la complejidad de mejor manera y cómo esto se relaciona con la cognición. Vincular los datos del cerebro con modelos del cerebro ya ha alcanzado un nivel de refinamiento tan alto que es significativamente complejo como para que un solo laboratorio lo maneje en una era de Big Data y computación de alto desempeño, como también investigación interdisciplinaria. En el Human Brain Project y eBrains, los datos realmente son el centro de nuestros esfuerzos. I say twin goals because I mean the scientific work, dos metas para nosotros porque por un lado está el trabajo científico que sigue en curso hasta el 2023 y luego está la infraestructura, la construcción de la infraestructura de eBrains como tal. El Human Brain Project, solo para hacer aquí un pequeño paréntesis, es el programa bandera de Europa con una vigencia de 10 años. Esto es inusual en la investigación, pero nos estamos beneficiando de esta financiación a largo plazo. Y su duración tiene que ver con el hecho de que sí se necesitan marcos de tipo más amplios para estudiar un fenómeno como es el cerebro. Así que el Human Brain Project tiene su programa científico. Y uno de sus proyectos de legado es la infraestructura de investigación eBrains. Y debo decir que con la infraestructura de eBrains lo acabamos de convertir en lo que hemos llamado la estrategia europea para infraestructuras de investigación. eBrains is an enabler. eBrains entonces es un habilitador para poder tratar el desafío de entender el cerebro, aprovechando la tecnología y la revolución tecnológica de hoy. Creo que así es como la podríamos describir de manera European Brain Research Infrastructures, in short, eBrains. eBrains significa la infraestructura de investigación del cerebro europea y es diferente a cualquier otra en el mundo porque pretendemos profundizar más en el cerebro y ser más transversales en la investigación. eBrains fue totalmente creado por investigadores y sí es una infraestructura digital en la intersección de neurociencias, cómputo y tecnología. eBrains ha sido particularmente impactante en cuanto a los datos de alta densidad, como hemos mencionado ya con respecto a los atlases del cerebro. Datos de alta densidad, es decir, con una resolución alta en tiempo y espacio. Y es con estos datos que podemos descodificar la complejidad que es necesaria para entender el origen de trastornos mentales como demencia, Alzheimer's. Nuestro enfoque científico en los siguientes 2 años es sobre la descodificación de la conectividad del cerebro, examinando el cerebro y su conectividad a multiescala, incluyendo cognición y conciencia, hasta las redes adaptativas de facciones cognitivas. El trabajo científico en los conectores multiescala del cerebro contribuyen al progreso en la medicina de precisión para enfermedades del cerebro. Y realmente nuestra intención para estos modelos desarrollados en el proyecto del Human Brain Project es de ayudar a identificar categorías de enfermedades neurodegenerativas y promover la innovación farmacológica. Y cuando hablo de medicina de precisión, quisiera llamar la atención a algunos de nuestros logros más recientes. Primero, en la lista en particular, es lo que se llama es una herramienta que se llama que hemos llamado para pacientes
in con patients epilepsia suffering que les from va a ayudar epilepsy. a los Number médicos three, en su on the tratamiento para other los hand, pacientes que sufren de is epilepsia. a brain El tercero prosthesis, es which is una currently prótesis being cerebral que tested actualmente in se animals, está but probando en animales, promises to address pero promete problems of visual tratar impairment. los problemas de impedimentos So these are the visuales. examples of the Estos son solo algunos HPP ejemplos and eBrain's achievements, and we'll be de happy los logros de to HBP come e back eBrains. to Y con that gusto podemos later in the discussion. mirar esto más adelante But en back la to discusión. data. Digital data Volviendo a los is a datos, sin embargo, treasure los datos trove digitales for son un science. tesoro para la And ciencia. in my view, it En mi holds the punto de greatest vista, promise of delivering es lo más scientific prometedor en breakthroughs cuanto and a enabling descubrimientos also científicos diagnostic and therapeutic progress. y And a lot has been achieved, of course, in working diagnósticos y with terapias. data, Y especially mucho se ha in logrado al the trabajar past con datos, years, especialmente en with los data últimos sharing in años, particular, but many hurdles particularmente al persist. compartir datos, pero aún A step sigue change habiendo in particular obstáculos. is needed Un to cambio ensure that the particular se benefit of necesita scale para is gained asegurar que el beneficio de from la large escala data se sets. aproveche And why is de that grandes needed? It conjuntos is de needed to datos. enable ¿Y por qué es necesario? Es necesario para insights poder and, pattern habilitar recognition. perspectivas algorítmicas y The point of reconocimiento de patrones. departure always has to be that, El punto de data partida siempre must debe be ser used, que responsibly. los datos se deben Europe, utilizar con has, responsabilidad. some of the strictest Europa privacy tiene algunas regulations, de las privacy regulaciones protections in más the world. estrictas de privacidad, But protección de of course, privacidad en Latin el mundo, America has also pero por supuesto made Latinoamérica significant también efforts, in ha this hecho field, grandes going avances back at least 2 en decades. este campo I've followed que se some of the remontan recent hasta updates, hace unas such 2 as the new décadas. Panama Law, He mirado on algunos data de los, protection that was algunos de implemented in los the spring. sucesos más recientes, So I como would la ley say de this Panamá, is a que se global implementó phenomenon. en Not, esta primavera, así que all sí diría regions que es of the un fenómeno world, global. take part No in todas it, las to an regiones equal del mundo extent, but participan the phenomenon en is el mismo global nivel, nature. pero el Nevertheless, fenómeno Europe sí tiene has always naturaleza taken global. particular Aún así, pride in the Europa fact that siempre ha it has sentido introduced, mucho orgullo strict, al haber presentado regulations. But what is sus important from regulaciones the point of view estrictas of al respecto. research Pero lo que is es importante that en cuanto a la laws such as investigación GDPR, es que that las is leyes Europe's, como la data GDPR, protection regulation, que es la regulación should de be seen protección de as an datos de Europa, enabler rather se than debe as a considerar como barrier un habilitador to y no como una barrera research. And why para la should investigación. that be an enabler? Because ¿Y por qué it es translates habilitador? directly into greater trust. Porque se traduce And directamente trustworthiness en is la really a confianza. prerequisite of, Y la scientific, confiabilidad realmente es un advances. prerequisito para los What avances is more, científicos. GDPR Además, friendly solutions la can GDPR offer perfectly viable ofrece research results. And our platforms are resultados built and perfectamente viables operated para with la strong privacy investigación. measures Nuestras plataformas in place, también fueron governing creadas y operadas con storage, fuertes medidas de governing privacidad computation, and the implementadas en extraction cuanto al of almacenamiento, data. el cómputo The y la datasets extracción we de work datos. with are Los mostly datasets que trabajamos, más que todo, data. son But we do datos have a new anonimizados. service released Pero sí in the tenemos un nuevo spring, servicio que se lanzó en la for primavera protected, de-identified, para pseudonymized data, the EBRAINS los Human datos Data Gateway, protegidos and anonimizados, solutions for the que es sharing un of umbral de personal datos data para and other types of pseudonymized the data Human Brain are Project, being, developed and should donde be, se están desarrollando available, otras formas de shortly. datos anonimizados que se van The a ver second pronto key, también. The second aspect that is, El segundo aspecto that is important is the que es large, importante en esto cross-disciplinary collaboration. es la This is colaboración really fundamental if we want to multidisciplinaria draw, the benefits, a gran escala, from que data. es clave si And we have queremos seen extraer that, los beneficios de los datos. ourselves in the Human Brain Y esto lo hemos Project, visto nosotros mismos en el which is proyecto a project spanning, en el over Human Brain 100 Project, que institutions, es un proyecto que abarca with, más de 100 about instituciones 500 scientists on board, con unos 500 científicos a different bordo scientific domains. de So we diferentes cherish dominios the científicos. value of, Así que interdisciplinary, apreciamos el valor and de la we cherish the fact colaboración that our tools have been interdisciplinaria developed, by y que scientists nuestras working herramientas hand in hayan hand sido with, desarrolladas por científicos computer trabajando de la mano experts, and con software expertos en engineers. computación e ingenieros de Material software. science is still, making its way into medicine, La health, ciencia, and biomedical esta discovery. ciencia está Fragmentation progresivamente entrando is más rife. en la The most common práctica practice is de to medicina rely on y la práctica trusted más común bilateral relations es between de data custodians primero depender de las and researchers. relaciones de confianza In the entre future, I believe, historiadores de a datos more e investigadores. complex
Pero será necesario un enfoque más complejo, más transversal, para asegurar que haya un ecosistema de confianza que esté emergiendo de los diferentes custodios de datos e investigadores. Esto es lo que Europa está tratando de lograr con el concepto de espacios de datos. Este ejercicio le apunta a generar una gobernanza, políticas, estándares y tecnologías que permita el compartir datos y el intercambio de datos entre diferentes dominios. Esto también exige la construcción de diferentes comunidades para que trabajen con las diferentes plataformas, estándares, metadatos. Exige interoperabilidad. eBrains está lanzando su propio espacio de datos de la salud cerebral para aportar la escala suficiente para datos de alta calidad, escalables para la colaboración y permitir descubrimientos. Este proyecto de espacios de datos de salud cerebral quiere superar un paisaje fragmentado de datos, donde los resultados se pueden ver en diferentes entornos. Esta brecha hace difícil el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial, así que queremos abrir grandes muestras para la colaboración. Acceso sin precedentes a la infraestructura de eBrains se ofrecería para el análisis a gran escala. El análisis de datos además puede crearse in situ por medio de unos algoritmos de cómputo multipartitas. El espacio de datos ofrecerá fuertes incentivos además para los consumidores y los productores de datos, y este es un punto muy importante, ya que en todo emprendimiento de esta naturaleza debemos fomentar que los consumidores y los productores de datos participen. ¿Y cuáles serían algunos de estos incentivos? Pues primero que todo sería el cumplimiento con el GDPR de Europa, además de planes adaptativos de gestión de datos, seguridad de datos, la estructuración y su almacenamiento, control de calidad, como también cómputo de alto desempeño. Así que sería una plataforma, digamos, con base comunitaria, y la propiedad la retendrían los proveedores de datos. Compartir datos, por supuesto, no es nada nuevo. Ha existido durante años y es algo o es una de las metodologías que permite un acceso más extensivo a los recursos de información, mientras fomenta la investigación colaborativa y aumenta la transparencia. Además, la reproducibilidad de los datos, que es algo que todos queremos alcanzar. Así que compartir datos forma parte del ecosistema de la ciencia abierta. El valor de los datos no llega únicamente con los datasets, sino que con toda la gobernanza y ética e infraestructura y estándares de un ecosistema. La integridad, de hecho, es la palabra que es clave aquí cuando se trata de sistemas robustos de datos. Y esto solamente se puede lograr por medio de una coordinación cuidadosa y conectividad, y no tanto de manera de arriba hacia abajo. Para poder entregar soluciones holísticas de datos, los científicos necesitan infraestructura, y por esto el Human Brain Project también hace varios años ya decidió construir una infraestructura de investigación para la neurociencia. Muchos de los dominios individuales tienen su propia infraestructura. eBrains ahora está cerrando la brecha al brindar una infraestructura de investigación para la neurociencia, salud del cerebro y el cómputo inspirado en el cerebro. Lo que queremos lograr por medio de esta infraestructura es de crear sinergias globales y europeas
como parte de la razón de ser. También estoy aquí para tender puentes hacia la comunidad de Latinoamérica, porque eBRAINS, como les diré al final de mis conclusiones, es un emprendimiento global que fue diseñado en Europa, pero que está abierto para la colaboración. Ese es un objetivo, entonces. El segundo es lo que ya mencioné, ser la infraestructura de referencia para la neurociencia, y también queremos ser relevantes globalmente. Y esto significa que estamos apuntándole a ser vanguardistas en los avances tecnológicos. Nos gustaría ofrecer todo lo que se pueda ofrecer para poder tratar las preguntas científicas. Cubrimos estos tres campos de la neurociencia, y la neurociencia es la más grande por el momento, seguido por la medicina del cerebro. Creo que el papel de la medicina del cerebro lentamente está creciendo por la sencilla razón de que entre más hallazgos se tengan sobre neurociencias y el entendimiento del cerebro, más se puede traducir esto a su aplicación en la medicina cerebral. Y luego el tercero, que es igualmente de importante para nosotros, son las tecnologías inspiradas por el cerebro. Muchos codesarrollos, particularmente la inteligencia artificial hoy, no son suficientemente inspirados por el cerebro, sino que han logrado grandes y espectaculares resultados sin tener que ser inspirados por el cerebro, digamos. Pero estamos apuntándole a ofrecer oportunidades también para aquellos que quisieran llevar el tema más allá en cuanto a tecnología. Cuando se trata de nuestra filosofía, somos habilitador e iniciador. Habilitador, es decir, que ofrecemos las herramientas para que los científicos las utilicen, y somos iniciadores porque además queremos iniciar proyectos científicos. Eso es como la función gemela. Y como decía, sí hay diferentes infraestructuras científicas, especialmente a nivel nacional, que tratan los problemas de las ciencias de la vida, pero no ha habido una sola infraestructura de investigación transnacional en el campo de las ciencias del cerebro. ¿Y por qué es importante? Es importante porque por este enorme reto y de la complejidad que mencioné al comienzo, donde una sola comunidad no puede tratar las preguntas por sí sola, sino que realmente se necesita la colaboración de diferentes países para poder crear algo singular. Y como veremos en esta diapositiva, nos beneficiamos de la experticia de los diferentes países. Nuestro equipo de curación de datos, por ejemplo, queda en Oslo, Noruega. Nuestro eje central queda en Bruselas. Nuestros atlases del cerebro, más que todo, aunque no exclusivamente, se encuentran en Alemania, en Jülich. El que mostré anteriormente era el atlas de Jülich. Tenemos simulación del cerebro en muchos lugares, incluyendo a Marsella, incluyendo Palermo, incluyendo Berlín. Con todo esto quiero decirles que no se puede lograr este real valor agregado al apoyar la investigación del cerebro con base en un solo esfuerzo nacional, sino que realmente se deben construir sinergias a lo largo del campo. Ahora, ciencia abierta. La ciencia abierta es un tema extremadamente cercano a nosotros, a nuestros corazones, y la ciencia abierta y Fair Data, sin duda, están liderando la revolución en la investigación. El concepto de Fair Data debe ser practicado y no solamente predicado. Y esto creo que es algo muy importante. Y el desafío para un campo como la neurociencia es importante, es significativo, considerando que hay diferentes subcomunidades que suelen tener sus propios métodos y tecnologías. Han desarrollado sus propios formatos de datos, han desarrollado sus propios estándares.
y debemos tender un puente a lo largo de todos ellos. Así que, sin duda, el enfoque de Fair Data es intensivo en tiempo y esfuerzo, no solamente porque se tienen que resolver muchas preguntas complejas en cuanto a la computación, sino que también los investigadores deben estar convencidos para desarrollar una cantidad o para apartar una buena cantidad de su tiempo para preparar los datos de tal manera que otros lo puedan aprovechar. Así que esta mentalidad de la colaboración es esencial. El movimiento de ciencia abierta, incluyendo los requerimientos de las sociedades y los fundadores para implementar la ciencia abierta lo antes posible, genera una excelente oportunidad para campos de investigación que se basan en infraestructuras de investigación. En Europa, las ambiciones de ciencia abierta son de aumentar la accesibilidad y disponibilidad de datos abiertos, construir una plataforma para compartir datos y la interoperabilidad, las plataformas IOSC, introducir nuevas métricas además para asegurar el acceso abierto, aumentar la integridad de la investigación y la credibilidad de los resultados, y finalmente avanzar en la educación y las habilidades. Hay otros planes en otras regiones. En Estados Unidos, la NIH quiere seguir en este mismo sentido y, por supuesto, hay países en Latinoamérica que también se quieren posicionar fuertemente en la ciencia abierta. Algunas plataformas nacionales ya han surgido en este sentido, que integran los diferentes registros, dándole así visibilidad a los diferentes estilos de publicaciones y perfiles de investigadores. Las prácticas de ciencias abiertas han sido reconocidas como esenciales para mejorar la investigación, el rigor y la reproductibilidad. Y asimismo, incentivar el compartir de los datos e incentivar la ciencia abierta sigue siendo clave, y ahí es donde las agencias financiadoras tienen un papel clave. Cada vez más, ellas hacen que la ciencia abierta sea una precondición para los proyectos, para poder recibir financiación. Lo que hace eBRAINS es no solamente estar fuertemente comprometidos con los principios de FAIR, sino que de hecho hacemos parte del trabajo asociado con los requerimientos de ciencia abierta para los investigadores cuando se acercan a nosotros para una colaboración. Los datasets de eBRAINS los puede encontrar cualquier persona en el mundo con una cuenta de eBRAINS. Actualmente tenemos más de 1000 datasets y estamos trabajando intensamente sobre el concepto de clústeres de datos para que las búsquedas sean más fáciles y más amigables para el usuario. La publicación abierta de metadatos le permite a los investigadores realizar preanálisis antes de tener acceso incluso a los datos. Nuestros servicios de datos y conocimientos aceptan formatos de archivos heterogéneos, hacen que sea fácil al quien aportar datos y tiene umbrales muy bajos para su ingreso. Nuestros servicios de datos y conocimientos también ofrecen mayor flexibilidad. La experiencia, en otras palabras, es que es lo más amigable al usuario posible para los investigadores que trabajan con nosotros. Actualmente estamos ofreciendo, de hecho, una nueva versión de datos y conocimientos con un nuevo esquema que ofrecen modelos de datos nuevos que resultan en accesos más inteligentes. Es decir, todo esto ofrece una experiencia completa en eBRAINS. Nuestro servicio de datos finos permite la descarga de datos directos del contenido de los datasets. Ofrece desglose de los datos. Como pueden ver aquí, también ofrece información vinculada a los que contribuyen. Ofrece enlaces a otros datasets del mismo autor
y también ofrece diferentes filtros de búsqueda. El acceso a los servicios de eBRAINS es abierto e incluye la mayoría de los servicios de datos, de conocimiento, de atlases, de soporte general. Y nuestro control de acceso se limita a tener la cuenta de eBRAINS. Hay que solicitar la cuenta, por supuesto, y sí priorizamos las solicitudes que llegan de instituciones académicas. Lo único que debemos confirmar es que la solicitud provenga de un investigador. También podemos ofrecer mayor apoyo a demanda con cómputo más avanzado. Ya cuando hablamos de la sección de datos compartidos, en esta sección encontramos el resumen del autor y una explicación general de los pasos que se necesitan para el formulario de curación de datos. Y también encuentran el wiki de curación de datos con antecedentes y gráficas detallados, junto con políticas y otros servicios. En el servicio de datos compartidos podemos ayudar a publicar los datasets para la revisión con pares. Y para esto ofrecemos diferentes opciones con base en las diferentes necesidades y expectativas del investigador. Si alguien tiene interés en la opción preimpresa, podemos permitir la visibilidad pública y acceso público a sus datasets. Si el investigador prefiere mantener la opción cerrada, el público puede alcanzar a ver únicamente los metadatos. Y si por último la preferencia es de esperar hasta que el último paper sea publicado, ahí nos aseguramos que ni los datasets ni los metadatos sean visibles al público hasta que el paper no sea publicado. Así que la curación de datos es nuestra forma de asegurar la alta calidad de los datos. Hay una forma fácil de solicitar esa curación y podemos acomodar la mayoría de las solicitudes que hemos recibido, por lo menos hasta ahora. Otras instituciones lo hacen de otra manera. A veces establecen unos hubs, unos ejes de investigación para mejorar la calidad de datos, pero nosotros preferimos una solución más estructurada y ofrecemos la curación de datos como servicio. Y de hecho todo esto ayuda en el uso de los datos compartidos. Y esto lo enfatizo porque, por supuesto, el compartir datos es solo tan bueno o es bueno en la medida que se utiliza para fines de investigación. Y para esto se necesita esta gestión de datos. Es decir, hay que apoyarle al investigador en sus esfuerzos. Los datasets solamente son útiles si se puede establecer una forma significativa de extraer resultados. Y los servicios que ofrece eBRAINS son para la facilidad de trabajo para el investigador al trabajar con datos. Lo hemos llamado nuestra capacidad de amplificación de datos. Y esto abarca desde soluciones en línea para facilitar el acceso y el compartir, como también modelos de cómputo y software, además de atlases del cerebro, que incluye el atlas multinivel del cerebro y también incluye atlases de cerebros animales, de ratones, por ejemplo, como también de robótica, que le permite a los investigadores investigar cómo el cerebro y los modelos corporales trabajan juntos. Este servicio además incluye herramientas de simulación que son tanto a nivel celular como también a nivel de redes con el simulador NEST. Y por último, herramientas de análisis de datos y simulación terminan este espectro con el desktop de Elephant y Nest. Ahora, la amplificación, por supuesto, no llega sola. Exige asistencia
y orientación. Y lo que nosotros ofrecemos como parte de eBrains es apoyo al investigador durante todo el recorrido del trabajo que se realiza sobre un problema científico, creando flujos de trabajo individualizados. Tenemos orgullosamente un equipo de soporte de alto nivel que está ahí para responder todas las preguntas relacionadas con el uso de la infraestructura. Tenemos un programa de voucher para ese fin, para apoyar a los proyectos individuales, y también hemos traído nuevos aliados por llamadas abiertas, por licitaciones abiertas. Así que eBrains es una comunidad abierta que valora mucho el trabajo con otros. Y la forma que se trabaja con nosotros es una donde realmente tratamos de encontrar las soluciones óptimas para sus problemas científicos. Aunque las herramientas funcionan independientemente, el valor realmente se encuentra en la combinación de estas herramientas. Y estas combinaciones son los flujos de trabajo que pueden ser muy sofisticados. Aquí podemos ver un flujo de trabajo que consiste de herramientas de gestión de datos, herramientas de curación, pero también incluye herramientas de simulación que son más refinadas y que pueden ayudar a responder más o preguntas científicas más complejas. Un ejemplo para ilustrar esto, para ilustrar este tipo de flujo de trabajo, es el simulador de cerebro virtual que permite soluciones personalizadas. Este es un simulador que básicamente vincula los datos de simulación con atlases más inteligencia artificial y genera modelos personalizados del cerebro. Este es el tipo de simulador que se utiliza en pacientes epilépticos virtuales, por ejemplo, que permite que el cirujano llegue hasta el punto en el cerebro que ha sido afectado por la epilepsia. Y esto es muy prometedor, además, para el desarrollo futuro de la medicina personalizada. Y no para asustarles mucho, pero este es el flujo detrás del cerebro virtual. Así es como... así es su estructura tras bambalinas. Así es como las diferentes estructuras se reúnen. Ahora, no tengo un reloj, así que no sé cómo voy de tiempo, pero quizás voy a mirar. Sí, creo que ya debo estar llegando a la conclusión, porque sí, ya son las I:42 en este momento. Así que, a ver, puedo decirles brevemente entonces que todo este sistema es respaldado por una capacidad de supercómputo, y ahora estamos trabajando en alinearlos con EuroHPC, que es un sistema que fue creado en Europa para habilitar proyectos científicos tales como el nuestro para tener acceso al cómputo de alto desempeño. Dada la cantidad de petabytes que están en juego aquí, necesitamos cómputo de alto rendimiento. Y como parte de eBrains, esto es lo que le ofrecemos a la comunidad de investigación. Básicamente, la ventaja de trabajar con nosotros es que tenemos una sola ventanilla para todo. No deben recurrir a diferentes lugares para almacenamiento, otros lugares para el poder de cómputo, otro lugar para curación de datos. No, es una sola ventanilla. Se acercan a nosotros y resolvemos todos los problemas juntos. Sí quería decir algunas palabras sobre la solución federada de datos, ya que hablamos mucho del compartir datos, pero los datos no siempre tienen que irse del lugar donde fueron creados. Por lo tanto, la federación de datos permite que el cómputo de los datos tome lugar in situ sin la necesidad de transferencia de datos. Este enfoque nos puede ayudar a llegar directamente a los hallazgos y a la analítica sin el tiempo y el esfuerzo necesario
de recurrir a custodios de datos para su procesamiento. Claro que la federación de datos aumenta las exigencias en cuanto a la calidad de datos, porque el sistema es más difícil y tiene procesos manuales. Ahora, en eBrain tenemos una solución para el análisis de datos clínicos que funciona con base en este enfoque federado. Y para eso tenemos la plataforma de informática médica, MIP, que actualmente está instalada en 30 hospitales, que permite crear perfiles robustos de trastornos cerebrales, incluyendo enfermedades raras. Y además se beneficia del poder estadístico de este gran volumen de datos clínicos. El MIP, la plataforma de informática médica, es de fuente abierta, es un software fácil de instalar y conecta a los diferentes hospitales y centros de investigación y realmente abre nuevos canales de colaboración, incluyendo lo internacional. Este es un enfoque menos invasivo para conectar hospitales y datasets. Se construye con el entendimiento de que no hay necesidad de centralizar los datos para tener valor importante en cuanto a hallazgos en agregado, porque se pueden realizar estas analíticas de alto desempeño in situ. Permítanme decirles brevemente que los avances de hoy en la salud cerebral y la investigación cerebral no sería posible sin el apoyo de la inteligencia artificial. De hecho, la investigación cerebral tiene una relación totalmente sinérgica con inteligencia artificial. A diferencia de muchas disciplinas, esta es una vía doble en los dos sentidos. Es decir, se beneficia de las herramientas de inteligencia artificial, pero también repaga, por decirlo así, al contribuir en el desarrollo de la inteligencia artificial en el futuro. La inteligencia artificial es muy apta para tratar la complejidad del cerebro, que no tiene paralelo. Con 86.000 millones de neuronas, cada una con miles de conexiones con otras neuronas, así que la cantidad de datos en una sola imagen y su complejidad, además, en cuanto a la información, es tal que ningún científico podría hacerlo solo, sino que necesita de los algoritmos. Donde se necesita desesperadamente la inteligencia artificial es en el cerebro. De hecho, los usuarios de eBrains se aprovechan de estos algoritmos de aprendizaje sobre el cerebro con escaneos de alta resolución del tejido cerebral, como también hay tratamientos especializados con base en estos algoritmos. Y luego el análisis de datos luego ayuda a identificar marcadores de enfermedades e inferir el estado cerebral por medio del análisis. Así que esta relación con la inteligencia artificial es de doble vía porque a la vez la inteligencia artificial aprende del cerebro. El cerebro y la inteligencia artificial, los dos son recurrentes, pero en diferentes maneras. La inteligencia artificial depende de redes de recurrencia, neuronas, sin la dinámica que tiene el cerebro, a pesar de las conexiones y los ciclos de retroalimentación que pasan información. Así que hay mucho que la inteligencia artificial también puede aprender del cerebro. Uno de los ejemplos excelentes de cómo funciona esta sinergia es el algoritmo de aprendizaje que fue desarrollado por nuestro proyecto Human Brain, por nuestros científicos liderados por Wolfgang Maass. Y básicamente este es un algoritmo que extrae el método de aprendizaje del cerebro que luego puede ser aplicado en el futuro en hardware móvil, por ejemplo, para ahorrar energía, que es uno de los mayores obstáculos en el uso de la inteligencia artificial. Vale la pena recordar que el cerebro solamente necesita 20 vatios, que es una millonésima de la energía que necesita un supercomputador. Así que estas soluciones pueden ser enormes. Ya para cerrar, quisiera decirles que desencadenar el valor de los datos sí exige la creación de un ciclo virtuoso. Un ciclo virtuoso entre el reuso y los estándares. Los estándares únicamente se pueden crear cuando hay reuso o reutilización, y esto es ayudado por la existencia de estándares. Pero
El ciclo virtuoso también exige que apoyemos a los investigadores en su recorrido científico. Y esto es lo que las infraestructuras de investigación, tales como eBrains, quiere hacer. Ahora, compartir datos tiene otra dimensión, ya cuando es global. Recopilar diferentes datos de diferentes poblaciones, de hecho, es clave para superar nuestras enfermedades, particularmente enfermedades del cerebro. Los datos deben ser representativos e inclusivos para asegurar que los diagnósticos y el progreso terapéutico se logre. Y esto nos lleva una vez más al tema de la confianza, que debe ser ganada, no solamente con los grupos de mayor interés, como los pacientes, sino también con el público mayor, incluyendo los ciudadanos que no participan en los estudios de investigación. Así que extraer el valor de los datos para mejor entender el cerebro debe ser un esfuerzo global. La infraestructura necesaria para avanzar los descubrimientos científicos, como eBrains, fue una vez más diseñado en Europa, pero listo para el mundo. Y estamos prestos para ayudarle a la comunidad latinoamericana con las herramientas que hemos desarrollado y las herramientas que se han desarrollado para investigadores por investigadores. Y agradecería mucho la oportunidad de poder seguir hablando de esta relación que se podría establecer en los meses por venir. Muchas gracias. Bueno, pues Paul, muy interesante. Pawel, very interesting. Everything you've said, especially because this is an inspirational project. As a psychologist, I know the impact that technology can have in productivity. Definitivamente el poder hablar de este tipo de includes science and education. So being able to speak of these projects shows us the importance of being multidisciplinary and in creating better engaged collaboration, not just regionally but globally. And this is why we have a few very interesting questions from our community for you. And in the 10 minutes we have remaining, we would like you to address some of these questions. So in addition to data curation as a service, have you considered any mechanism for knowledge transfer to build capacity in research groups that need or require it? Yes, thank you very much. Sí, muchas gracias. Cuando se trata ya de la transferencia de conocimiento, de hecho nosotros tenemos un programa muy extenso para poder participar con otros aliados. Uno de los mejores canales para interactuar con nosotros es por medio de unos proyectos de alianzas. Tenemos una docena aproximadamente de estas alianzas que no forman parte del Human Brain, del consorcio de Human Brain, pero sí es por medio, sí es un medio por el cual podemos ayudar en este sentido. Estamos abiertos a emprender este tipo de relaciones. Los proyectos de alianzas se benefician de las herramientas de eBrains, pero además se benefician de nuestra experticia. Mencionabas transferencias de conocimiento y la transferencia de conocimiento con respecto a la funcionalidad de las herramientas que ofrecemos. Estas son mejor provistas con nuestro equipo de soporte, que realmente es algo singular a eBrains. Es decir, nosotros realmente hacemos el esfuerzo para apoyar a los científicos en la resolución de sus problemas individuales. Y además, tenemos una unidad que se llama la unidad de enlace de ciencia, que es la unidad que diseña los flujos de trabajo. En algún momento en la presentación mostré lo complejo que pueden llegar a ser, y estos flujos de trabajo se diseñan de la mano con nuestra unidad de enlace científico.
y los investigadores. Y por último, tenemos un programa muy activo en educación que le apunta al compartir la experticia del Human Brain Project con otras comunidades de investigación, con investigadores jóvenes en particular, donde organizamos una serie de eventos dirigidos a los investigadores. Y es un gran privilegio poder hacer esto porque esto es con base en el hecho de que el Human Brain Project es un proyecto bandera de 10 años. Normalmente no se podría hacer esto en los proyectos de menor duración, donde simplemente se enfocan en los resultados sin pensar siquiera en poder compartir los datos por fuera del mismo. Pero como tenemos esta vigencia, esta duración de 10 años, sí hacemos muchos esfuerzos en el compartir la experticia con otras comunidades. Y por último, debo mencionar un programa que tenemos de participación con usuarios que acabamos de lanzar, que puede sonar algo técnico, pero los usuarios son los investigadores que aprovechan la infraestructura de investigación y queremos que, por supuesto, tengan una relación muy estrecha con nosotros. Y este plan es para traerlos a bordo, por decir así. Tenemos el proceso de vinculación para esto, donde básicamente presentamos lo que ofrece la infraestructura, porque la conocemos muy bien desde adentro, pero no siempre es claro para todos los de afuera en cuanto a qué se puede hacer con este tipo de herramientas tecnológicas. Así que somos muy conscientes de esto y genuinamente estamos contactando y creando estos esquemas de soporte para que esta experticia se pueda compartir y para acompañar a los investigadores en cuanto a qué puede ofrecer la infraestructura de eBRAINS. Ok. Otra pregunta es, la OMS estimula las redes de colaboración, también lo explicaste. ¿Cómo podemos ayudar a la OMS en este proceso? Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un nuevo enlace europeo de cable en América Latina. Esto puede llevar a nuevos escenarios para poder generar estas colaboraciones entre las distintas regiones. Entonces, ¿cómo crees que podemos ayudar en estos procesos? Primero que todo, quisiera decir que tenemos una colaboración muy bien establecida con la Iniciativa Global del Cerebro, con aliados globales también. Pero también estamos desarrollando el concepto de la comunidad eBRAINS. Y quisiéramos que estas comunidades también se basaran por fuera de Europa. Debo decir que todo lo que han escuchado es aún relativamente nuevo. eBRAINS es un proyecto que literalmente se lanzó hace unos meses. Así que todo lo que han visto es un trabajo en curso. Nos quedan 2 años más en el Human Brain Project para perfeccionar esta infraestructura de investigación, pero ya estamos activamente contactando a otras partes. Y esta idea de participar con comunidades externas es por medio de las comunidades de eBRAINS. Así que si les interesa este tipo de colaboración, nos encantaría tener una alianza de esta naturaleza con ustedes. También podemos dedicar recursos para acompañar a los investigadores quienes trabajan con ustedes con el potencial de nuestra infraestructura. Eso es en cuanto a eBRAINS. Pero por supuesto, la investigación del cerebro es un desafío que exige la atención global. Y por esta razón mencioné la Iniciativa Internacional del Cerebro, donde hay contacto estrecho con los proyectos de la NIH en Estados Unidos, como también la colaboración de Atlases del Cerebro con nuestro aliado en el centro de Alemania y Estados Unidos. Así que la ciencia del cerebro debe ser un esfuerzo global, ya que la escala del fenómeno exige que
centremos todas nuestras energías para ese fin. Todos saben que un tercio de la población globalmente es afectada por trastornos cerebrales. Es un grupo masivo que debemos apoyar en sus temas de salud. Un tercio incluye muchos trastornos cerebrales, desde migrañas hasta Alzheimer's y Parkinson's. Pero este es un desafío masivo, global, que solamente se intensifica con la pandemia, especialmente con respecto a la salud mental. Así que sin duda necesitamos una alianza global. Existen algunas alianzas de esta naturaleza en curso, como la del Foro Económico Global, que han lanzado una iniciativa global de Alzheimer's. La OMS, que mencionaste en la pregunta, también tiene un trabajo creciente sobre enfermedades neurológicas, pero creo que aún así estamos enfrentando una urgencia global para aumentar los esfuerzos y crear alianzas globales. Me gustaría transmitirles hoy básicamente esta oferta de trabajar con nosotros, de colaborar, y con gusto nos conectaríamos con la comunidad latinoamericana, y el modelo comunitario es el que podemos poner a disposición de esta colaboración. Esta última afirmación, Pawel, me permite dar entrada a una pregunta que se hace muy específica, y es sobre estas soluciones tecnológicas que podemos tener trabajando en colaboración en estos escenarios. Y es si habría la posibilidad de colaboración entre el sistema SHARE y la iniciativa MILAB en América Latina, donde incluso está la CONCA, son herramientas y iniciativas de investigación y de trabajo con tecnologías que tenemos en América Latina de la mano de RUTE-AL. Entonces, si podemos tener este tipo de colaboraciones. So these collaborations, would they be possible as well? Yes, very much so, because sí, claro que sí, porque eBRAINS será una infraestructura viviente. Hay una serie de herramientas que se han desarrollado en el Human Brain Project, son las que mencioné, que incluyen gestión de datos hasta simulaciones, modelamiento. Pero sí tenemos que ser una infraestructura viviente en el sentido de que tenemos que responder a las necesidades emergentes. Y por lo tanto, sí prevemos que haya colaboración abierta para tratar nuevos desafíos científicos y neurológicos. En otras palabras, si fuéramos a trabajar juntos, idealmente involucraría un problema científico emergente donde una solución debe ser encontrada y donde una herramienta debe ser diseñada. Creo que esa sería la mejor manera para que nosotros trabajáramos juntos, particularmente en el campo de desarrollo tecnológico. Pero sin duda, debo enfatizar que eBRAINS seguirá siendo un organismo vivo, en el sentido de que seguiremos desarrollando herramientas, seguiremos mejorando nuestra oferta, y por lo tanto, con ese fin, definitivamente estamos abiertos a la colaboración. Okay. Pues Pawel, ya creo que con tus respuestas has dado también un alcance a otras preguntas que teníamos, y voy a hacer una última, y es que creo que ha sido el escenario que hemos vivido todos en los últimos meses, y es cómo afectó el confinamiento de la pandemia, el desarrollo y los avances de eBRAINS y de Human Brain Project. eBRAINS development and the Human Brain Project as a whole. Yes, it is very relevant. Sí, es un tema muy relevante, por supuesto, porque durante varios meses nuestros investigadores simplemente no podían ir a sus laboratorios. Y esto significa que sí tendremos cierto retraso en nuestro programa científico. La pandemia no ha impactado el desarrollo de la infraestructura científica per se, ya que la mayoría de las herramientas se pueden diseñar e implementar en formato digital. Así que la ubicación es menos relevante en ese sentido, pero para el trabajo científico sí hemos sido impactados de manera muy importante, porque simplemente durante varios meses, durante el confinamiento,
los científicos no pudieron ir a sus laboratorios y no pudieron tener acceso, además, a algunos de los animales con los cuales trabajan los investigadores. Así que todo esto se traduce o se ha traducido en varios meses de retraso en nuestro programa científico. Pero eso, por supuesto, era inevitable en una situación como esta. Debo decir que, afortunadamente, con respecto a la creación de la infraestructura como tal, hemos ya superado lo peor e incluso estamos adelantados en cuanto al cronograma en muchos desarrollos, porque los equipos sí pudieron trabajar virtualmente desde sus diferentes lugares y sí están partidos a lo largo de Europa, porque tenemos la infraestructura con muchas instalaciones conectadas en línea. Así que, volviendo a la pregunta, sí, ha habido cierto impacto en el trabajo científico, pero ningún impacto importante sobre la infraestructura. Y por último, quisiera también decir que estamos haciendo lo mejor que podamos para responder a los requerimientos científicos que se están viendo en esta época. Acabamos de hacer un llamado para tratar el tema de COVID-19, cuyos resultados serán anunciados dentro de poco, donde estaremos anunciando nuevos aliados para que trabajen con nosotros sobre el impacto neurológico del COVID. Y ese es el beneficio de tener un programa de 10 años, que se pueden ir ajustando los programas de trabajo y permite que los fenómenos emergentes se estudien. Y, por supuesto, estamos dedicando recursos en ese sentido, como también recursos de cómputo. Los estamos dejando a disposición del trabajo sobre COVID-19. En este momento estamos lanzando una nueva línea de trabajo sobre el impacto neurológico del COVID, que por supuesto es importante. Bueno, pues Pawel definitivamente es un escenario muy importante para poder desarrollar colaboración, para articularnos las diferentes regiones y generar nuevos resultados y apoyar en toda esta construcción de conocimiento. Muchísimas gracias por tu participación en TICAL. Fue para nosotros un honor tenerte aquí y personalmente como psicóloga un honor haber aprendido sobre este proyecto que están desarrollando y las oportunidades que tenemos diferentes profesionales de participar en él, pero sobre todo la importancia de la tecnología y de desarrollar esas competencias digitales que tanto necesitamos en la investigación para seguir madurando en nuestras regiones. Pawel, muchísimas gracias por tu acompañamiento el día de hoy. Today. Thank you so much for your invitation. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ahora quiero darle paso a María José, si me permites. Continúa, Mónica. Perfecto. Entonces, quisiera darle paso a Chris Atherton, Senior Research Engagement Officer de GÉANT. Chris, bienvenido al día de hoy a TICAL, bienvenido a este escenario de nuestras conferencias y sobre todo a este escenario de aprendizaje donde vamos a tener un speech tuyo muy importante. Chris Atherton es responsable senior de investigación en GÉANT y se especializa en proporcionar redes paneuropeas y de vanguardia y servicios de confianza e identidad. Su función se concentra en apoyar las comunidades y organizaciones de usuarios internacionales, así como de identificar nuevas soluciones para requisitos específicos de investigación, principalmente en las comunidades de observación de la Tierra, astronomía y ciencias planetarias. Antes de unirse a GÉANT, Chris trabajó más de 10 años en la industria de las tecnologías de la información y del espacio y tiene una licenciatura con honores en redes de informática y seguridad. Chris, bienvenido y un gusto que estés con nosotros. Chris, welcome, and it's a pleasure to have you. Thank you very much. Let me share my slides. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten. So, ladies and gentlemen, buen día. Bien, señoras y señores, buen día. Me gustaría agradecerle a los organizadores por la invitación para poder hablar con ustedes hoy y también por permitirme escuchar a los otros presentadores. Quisiera retroceder un poco en el tiempo.
Recientemente aproveché la oportunidad de regresar a casa después de mucho tiempo, más que todo por COVID. Tomé un vuelo de Países Bajos a Liverpool, de donde soy originalmente. Y fue una novedad poder viajar una vez más después de tanto tiempo. He estado trabajando desde la casa y fue excelente ver a mi familia, pero después de 15 minutos de estar con ellos, mi padre me mostró algunas imágenes. Yo me cambié de país justo antes de la pandemia, en enero de 2020, al pasar del Reino Unido a Países Bajos. Sin duda dejé algunas cosas atrás. Mi padre, por lo tanto, quería que yo mirara todas las cosas que había dejado, ya que no es el tipo de persona que le gusta guardar mucho las cosas que no se necesitan. Y al mirar mis cosas, me encontré este antiguo DVD. Y esto salió por la primera vez en el 2006. Se llama Una verdad inconveniente. Y es un documental sobre el cambio climático, explicando la razón por la cual debemos tomar acción. Y este contiene una lista de cosas que todos podemos hacer y en las que todos podemos participar, sin importar su pasado. Y esto me hizo pensar no solamente en el viaje que acabo de realizar, sino también del trabajo que realizo. Yo no soy científico climático, pero el tema se me ha presentado de parte de otros investigadores por medio de sus datos. Y este campo, y sobre este campo quería darles algunas perspectivas de lo que ha pasado recientemente en mi mundo y cómo ha impactado a los investigadores con quienes trabajo. Estarán pensando, ¿y qué? Pues creo que debemos tomar un momento para pensar de qué trata todo esto. ¿Por qué es tan importante esta investigación? Cuando nací, la población de la Tierra estaba en unos 4.500 millones. Hoy se estima en más de 7.000 millones y medio de personas. Las personas que viven en este globo que atraviesa el espacio comparten un solo planeta, incluyendo el agua, la Tierra y los recursos que contiene. Nuestro planeta contiene todo el alimento que habremos consumido y consumiremos hasta que no colonicemos otro planeta. Y en ese entonces solamente el 16% era apto para el cultivo de alimentos. Hasta ahora hemos llegado a más de 30% de la tierra cultivable, así que los recursos que tenemos son limitados. Aunque la mayoría de la tierra es cubierta por agua, solo una pequeña cantidad es agua dulce que podemos tomar. La mayoría está en los polos, que en este momento se están derritiendo, los glaciales y los picos de montaña. Vivimos en un ecosistema muy delicado. La investigación al respecto lleva décadas. Y algo que todos hemos acordado, más que todo, o mayoritariamente, es que la humanidad tiene un efecto sobre nuestro planeta. Pero esto es inevitable. Mientras la humanidad se preocupa por la política, los animales y la naturaleza no respetan esas fronteras. Y por lo tanto, este campo de investigación nos permite ver el mundo sin esas fronteras, nos permite ver el cambio en el equilibrio con el tiempo para nuestro planeta. Y hay muchos países que están invirtiendo en esfuerzos de conservación para tratar tres obstáculos principales que nosotros como especie enfrentamos. Esos tres grandes desafíos son la respuesta a desastres y emergencia, desarrollo sostenible y cambio climático. Estos se tratan globalmente por diferentes marcos, por medio de acuerdos climáticos, por ejemplo, como el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros. Para darles un ejemplo de cómo se está tratando la respuesta a emergencias y desastres, no solamente es para desastres naturales, sino también para desastres humanos.
Este es un campamento de refugiados. Esta imagen fue tomada en el 2015 y es un campamento de refugiados en Kenia. Cuando la imagen se tomó, el país había acogido más de 20,000 refugiados. 2 años antes de esta imagen, la tierra era totalmente vacía. La observación le ayuda a quienes toman decisiones a mejor asignar recursos para ayudarle a la mayor cantidad de personas. Otro ejemplo de cómo la observación de la tierra puede ayudar es en el desarrollo sostenible. Aquí, de hecho, pueden ver el impacto de las políticas del gobierno sobre la tierra misma. Estas imágenes son del mar Aral, que en algún momento fue el 4º lago más grande del mundo. Y pueden ver la diferencia entre 1989 y 2014 en cuanto a cómo se ha encogido este lago. Y esto fue debido a políticas del gobierno de los años 60 en la era soviética, que han resultado en este efecto. Hay una gran cantidad de contaminación que se ha generado por haber drenado este lago. Se ha creado un nuevo desierto y los gobiernos de Kazajistán están tratando de recuperar el lago ahora utilizando datos de observación de la tierra para ayudarles a lidiar con este desafío, pero tomará generaciones en su recuperación. La observación de la tierra también nos ayuda en mirar el cambio climático a largo plazo. Desde 1997, como comunidad global, hemos acordado que el cambio en la temperatura de superficie promedio es por el resultado de la presencia humana. Y esto tiene un impacto directo sobre los niveles del mar, por ejemplo, que alinean a los países como Países Bajos por su ubicación geográfica, junto con otros impactos en cuanto a qué le dejamos a las futuras generaciones. Y por eso la observación de la Tierra es crítico, porque por el lema de mejor información resultan mejores decisiones. Estos sistemas nos permiten mejor información. La respuesta global a estos 3 desafíos ha aumentado en los últimos años a medida que hemos ganado conciencia sobre los efectos del crecimiento poblacional y las emisiones humanas y todo lo otro que está afectando nuestro planeta. Por esto, en los años 2000 comenzó el proyecto Copernicus en la Comisión Europea. El proyecto Copernicus son los ojos de Europa sobre el mundo. El primer satélite fue lanzado en el 2014 y se ha invertido alrededor de 6.700 millones de euros para el proyecto. Como programa, se capturan los datos de satélites en el espacio y también se captura de lo que se llaman sensores in situ, que son sensores sobre la Tierra. Copérnico reúne datos de 6 áreas temáticas, o 4 de 6, debo decir. La marina, tierra, atmósfera, seguridad, emergencia y cambio climático. GÉANT, con quien trabajo, ofrece conectividad a los usuarios académicos para tener acceso a estos datos, con un promedio de unos 40 gigabits por segundo, que es el equivalente a 13 actualizaciones de Mac OS por segundo. Esta presentación, de hecho, es una invitación para que tengan acceso a estos datos y los utilicen. ¿Quién está detrás de Copérnico? Pues hay 3 organizaciones principales detrás del programa. La Comisión Europea, obviamente. Ellos son quienes finanzan el programa de parte de la Unión Europea y sus Estados miembros. También está la Agencia Espacial Europea, el UMETSAT, que es la Organización de la Unión Europea para la explotación de satélites meteorológicos, o EUMETSAT, más fácil decirlo así. Y también se debe hacer mención honorable a la Organización Europea de Observación,
que comprende diferentes organizaciones que apoyan a los programas de observación en el mundo. Y GÉANT es un aliado, como también lo es Red Clara, junto con su equivalente en África. GEO fue creado en el 2003 y es uno de los impulsores principales para que se creara el programa Copérnico, junto con todo el trabajo que se hace en Copérnico, que alimenta a este grupo global para ayudar a entender nuestro planeta. Como dije antes, los datos provienen de diferentes satélites. Cada tipo de satélite tiene diferentes instrumentos para recopilar datos interesantes de la Tierra. Algunos ejemplos son Sentinel-1, que está en la parte superior de la imagen. Eso es un satélite de radar sintético que es útil para mapear cambios sobre la Tierra, que ayuda en la investigación sobre terremotos y los resultados de terremotos, donde se detectan los cambios topográficos de una ciudad, por ejemplo. Y también ayuda con el crecimiento de cultivos, ya que ayuda a visualizar los cambios en el suelo para cultivos. Sentinel-2, justo a la derecha, es un satélite óptico. Este adquiere datos de la Tierra en 13 canales ópticos diferentes, desde el infrarrojo hasta lo óptico. Con un satélite como este, se pueden ver, además de las imágenes muy bellas de lo que pasa en el suelo, permite ver también cómo toma lugar la fotosíntesis en las plantas sobre el suelo también. Sentinel-3 es un monitoreo óptico a nivel macro para la Tierra, que permite ver los cambios con el tiempo en grandes áreas. Y luego hay otros satélites que hacen cosas muy interesantes, como monitorear el clima y las emisiones y la contaminación. Esta imagen, por ejemplo, fue tomada por el Sentinel-5, que monitorea partículas en la atmósfera. Esta imagen en particular muestra el dióxido de nitrógeno en la atmósfera en el 2018. Esto fue generado por la Agencia Meteorológica Holandesa, como también la Agencia Espacial Europea. ¿Por qué es importante? Porque el dióxido de nitrógeno es un gas tóxico que es emitido por los motores de combustión. Y aquí se pueden ver de dónde provienen las emisiones con el tiempo. Y así, naturalmente, se puede mirar si los países están siguiendo los estándares de emisiones o no con el tiempo, con datos como estos. Y los datos generados no solamente son del personal de Sentinel-5, sino que diferentes fuentes de datos que se reúnen para ayudarle a los investigadores en campos como terremotos, vida marina, atmósfera, condición climática, cambios en el uso del suelo, agricultura sostenible y, por supuesto, cambio climático, tal como lo contenía ese DVD que encontré. Ahora, con el tiempo, los datos de Copérnico han crecido exponencialmente en cuanto a la cantidad de datos estandarizados. Hay unos 120 petabytes hasta ahora de datos de Copérnico que se están descargando cada año, y esto está en un aumento. Estos datos críticos utilizados por los científicos e investigadores para el cambio climático, para la respuesta a desastres y emergencias, junto con su investigación y el monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible, son críticos realmente. No solamente para los investigadores, además, sino para todos los ciudadanos, para ayudar en la toma de decisiones y para ayudar a mejor entender nuestro propio planeta. La comunidad, especialmente en Latinoamérica, está en el corazón de estos grandes desafíos y su resolución, especialmente ahora con la nueva conectividad entre Europa y Latinoamérica, que apoya a los investigadores en los dos continentes. Vamos a mandar esta información por medio del hub griego de Copérnico, por medio de GÉANT, a los lugares en Latinoamérica gracias al cable PELA. Esto será coordinado
entre Red Clara en Latinoamérica, GÉANT en Europa y otros actores. Desde ahí, los datos llegarán a los lugares en Chile y Brasil, entre otros, gracias a la gestión de Red Clara. Y Red Clara no solamente le está ayudando a los grupos en Brasil y Chile, sino que también está contribuyendo al trabajo de GÉANT y su grupo en la observación por medio de un grupo regional creado en este sentido para enfocar las actividades de observación en Norte, Centro y Suramérica. Red Clara también está trabajando con investigadores en Latinoamérica para ofrecer servicios de cómputo para la investigación del cambio climático y su trabajo tan importante. Los resultados iniciales de la reducción en latencia por medio del cable Vela son extremadamente importantes. Por favor, si tienen tiempo, observen o busquen más información al respecto. En cuanto, por ejemplo, en Brasil, cómo han gestionado los datos de cambio climático y los datos de Copérnico. Y la capacidad que ofrece Vela realmente es un cambio de paradigmas, incluso para Latinoamérica. Para la investigación y la educación, esta nueva conexión puede manejar esta cantidad de datos, no solamente ahora, sino en el futuro. El cable Vela significa que los investigadores no serán impedidos por la infraestructura intercontinental que los conecta a las fuentes de datos. A la derecha, en la diapositiva, está la primera imagen que fue enviada por el nuevo enlace. El enlace en la parte inferior los llevará a esta misma imagen. Por favor, pueden encontrar este enlace en las notas y cuando tengan una oportunidad de recibir estas diapositivas, pueden tener acceso también a este enlace. En el futuro y que puede traernos. Hay muchas cosas que quizás haya comenzado en Copérnico en el 2014, pero ciertamente no ha terminado. Hay nuevos satélites en camino con nuevas capacidades y nuevos sensores. La Agencia Espacial Europea también está cambiando su forma de entregarle datos a los usuarios para poder utilizar o aprovechar soluciones en la nube. Y esto será un desafío porque significará el trabajo más estrecho con proveedores de tecnología que antes no habíamos hecho. Y hay muchos más proyectos europeos. Destination, por ejemplo, generará gemelos digitales para integrar los datos de Copérnico con flujos científicos e inteligencia artificial para predecir el futuro. Y aquí es donde una réplica digital de la Tierra será creada, mezclando el modelamiento avanzado junto con la inteligencia artificial y los datos de Copérnico para simular nuevas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se utiliza un nuevo tipo de fertilizante en los campos? ¿Y cómo responderían los cultivos? Y por lo tanto, ¿cuál sería el impacto climático? Y esto incluye nuevas formas de acceder y almacenar datos e interconectar datos. Como comunidad, tenemos la responsabilidad de adaptarnos a estos cambios y apoyar a los investigadores en su trabajo, que es un trabajo continuo. Ya para comenzar a cerrar, si son investigadores y quieren tener acceso a estos datos, hay múltiples fuentes disponibles para esto. En Brasil y Chile tienen sus propios sitios en este sentido, gracias a los acuerdos que han hecho sus respectivos gobiernos con la Comisión Europea. También está el hub de acceso abierto ofrecido por la Agencia Espacial Europea. Y luego están los servicios de Copérnico, que ofrecen datos preanalizados sobre diferentes temas, incluyendo el cambio climático. Y también están los datos atmosféricos y marinos en la página de EUMETSAT. Pero aún así, si no son investigadores o políticos, todos podemos hacer algo para ayudar a reducir nuestras emisiones globales para que nuestros hijos y nietos tengan un futuro sostenible. Esta es una lista de una verdad inconveniente
pero esta lista ha sido actualizada y ha sido reflejada aquí. Son temas que se pueden exigir de los políticos para cambiar ciertas iniciativas y tienen el respaldo de los datos de Copérnico. Ya para cerrar, Copérnico es una oportunidad para todos nosotros, para nueva investigación, para nuevos emprendimientos, nuevos negocios que se pueden crear con estos datos y sus servicios. Pero también está ahí para ofrecer datos duros para entender nuestro planeta y qué se necesita para tratar los tres desafíos principales. Con Copérnico, la comunidad investigativa tiene un recurso para ayudarles en sus procesos para dejar un mejor legado para nuestros hijos y el futuro. Muchísimas gracias. Pues Chris, muy interesante y definitivamente vale la pena conocer más Copernicus para entender esos nuevos escenarios que podemos trabajar desde la educación, la investigación e incluso el emprendimiento, poder generar desde nuestros países el desarrollo de soluciones que utilicen estas imágenes satelitales, y eso implica que nuestros docentes se formen en el uso de estas herramientas, que nuestros docentes ayuden a sus estudiantes a conocer este entorno de datos y que estos estudiantes estén encaminados hacia el escenario de investigación o hacia el escenario de emprendimiento para la generación de soluciones. Y frente a esto quisiera hacerte las siguientes preguntas que tenemos de nuestro auditorio. Y es si es posible el acceso de los estudiantes en ese entorno de datos para la investigación en GÉANT.gov. Research at GÉANT? Yes. So if anyone wants to access si alguien quiere tener acceso a los datos de Copérnico, si pasan al hub de acceso abierto, para el cual dejé un enlace en las diapositivas, van a poder descargar directamente las imágenes de Copérnico. Y en el fondo, si forman parte de redes educativas o de investigación, sus datos también, a su vez, por medio de GÉANT, llegarán a sus destinos. Nosotros tratamos de no impedir a los investigadores y estudiantes en lo que quieren hacer, así que le ofrecemos esa infraestructura. Y por supuesto, si son investigadores y quieren tener acceso a los datos, están los lugares o los sitios regionales en Brasil y Chile, pero también está el archivo central que está disponible directamente desde Europa por medio del hub de acceso abierto. Así es. Chris, y en este escenario de compartir y de generar trabajo colaborativo, obviamente debemos reconocer la importancia de las redes académicas, podemos ingresar como personas del común a bajar estos datos de manera libre. Obviamente se requieren escenarios de repositorios, se requieren infraestructuras que faciliten bajar estos datos, porque aunque los vamos a bajar, pues son pesados y necesitamos ciertas competencias digitales para ciertos escenarios tecnológicos. Pero también cómo podemos las redes académicas aportar desde el acompañamiento a los gobiernos. ¿Cuál crees que es la postura que debemos manejar desde nuestras redes académicas en las regiones? Una de las formas con las cuales pueden tener acceso a los datos y un país puede tener acceso a los datos de Copérnico es por medio de un acuerdo colaborativo con la Comisión Europea. Esto permite acceso a lo que se ha llamado el Hub Internacional, que es lo que mencioné también en la presentación, que queda en Grecia. Si un gobierno tiene acceso al Hub Internacional, luego utilizará las redes de educación e investigación para mover datos. Y también están los canales comerciales. Como país, si no tienen un acuerdo de colaboración, por favor pídanle a sus gobiernos de que lo establezcan. Pero si sí tienen el acuerdo de colaboración, lo que podemos hacer ahí es ayudar en la conversación con las autoridades relevantes para tratar de conectar los diferentes sitios con la Red Nacional de Investigación y Educación. Y así los datos pueden fluir
por la red global para llegar a sus respectivos destinos, cual sea el país donde estén. Ok, gracias. Ahora, ¿qué perspectivas hay para integrar a Centroamérica en particular, que es una de las regiones más propensas a catástrofes y vulnerables al clima del mundo? ¿Hay posibilidades de ampliar BELA hacia la región centroamericana? Yes. So Sí. Lo que hemos hecho para Copérnico en particular es lo que hemos llevado una red virtual privada que nos permite establecer un canal específico en el cable de Pela con Copérnico, y siempre y cuando esté esta conexión, otros lugares pueden descargar datos directamente o más directamente. Esa es la forma como más óptima para permitir que los datos fluyan en grandes cantidades a lugares que puedan almacenar grandes cantidades de datos. Ahora, para los investigadores individuales, seguimos trabajando para asegurar que el hub de acceso abierto europeo esté abierto a la comunidad mayor educativa e investigativa. Esto es un cambio reciente debido a que estamos pasándonos a una solución en la nube, pero es algo que estamos trabajando en el momento. Así que ojalá en un año tengamos mejores noticias en ese sentido. Y así podremos mostrar los beneficios de utilizar la red a los usuarios finales y no necesariamente solamente a los repositorios grandes que aprovechan de la conexión VELA en el momento. En nuestros escenarios culturales hemos creído que los investigadores están allá lejos, que estos escenarios son solamente para ellos. Sin embargo, cada vez vemos más cerca escenarios donde los semilleros de investigación han sido claves en esta construcción de las siguientes generaciones de investigadores, donde los docentes deben involucrar a sus estudiantes en estos escenarios de creatividad. Estamos en el momento de la innovación, estos escenarios de creatividad son claves. Pero sobre todo al tener escenarios como Copernicus, no podemos las personas del común, la sociedad del común, creer que estamos por fuera de ese contexto. ¿Cómo crees que ese ciudadano puede disminuir el cambio climático teniendo impacto con Copernicus? ¿Ahí crees que hay algún escenario donde nosotros podamos a nivel general participar y disminuir, además generar impacto sobre este conocimiento puntual, disminuir nuestros desechos y demás? That's a really good question. Es una pregunta muy buena y seguramente una que no voy a responder debidamente, pero haré mi mejor intento. Yo creo que la mejor forma de utilizar los datos de Copérnico es en ayudar a quienes toman decisiones, utilizando servicios de Copérnico, por ejemplo, que muestran ya información procesada por investigadores para las comunidades y para los ciudadanos del común. Ahí podrán acercarse a sus políticos y decirles: estos son hechos reales sobre lo que está pasando en el mundo. Este es el impacto con el tiempo. Van a poder utilizar esto como evidencia para ayudarle a quienes toman decisiones a tomar mejores decisiones para el futuro. Podrían, por ejemplo, utilizar los datos de Copérnico para entender desarrollos agrícolas, por ejemplo, si son campesinos, si son productores, pueden ver el impacto en el cambio en el ambiente sobre sus cultivos. Pero todo dependerá de las circunstancias en las que se encuentran y la forma que pueden llegar a utilizar los datos. Hay muchas formas de utilizarlos y por lo tanto es difícil dar ejemplos muy concretos, pero sí puedo decir que los investigadores son clave para desencadenar el potencial
para la sociedad. Sin los investigadores y sin el uso de esos datos, realmente no hay negocios futuros que se pueden desarrollar para ayudarle a la sociedad a entender y cambiar lo que está pasando para tener un impacto sobre el cambio climático. Incluso a nivel gobierno, se pueden utilizar datos de Copérnico, digamos, por ejemplo, para el uso del suelo, el uso de la tierra, para impactar o para mirar cómo se impactaría un país en su desarrollo y en una ciudad. Así que hay una riqueza de datos y serán los especialistas que se concentran en los puntos específicos necesarios para ayudarle a los ciudadanos a aprovechar estos datos a su vez. Pero hay mucho trabajo que hay que hacer primero y que aún está por hacer. Uno de los grandes desafíos, especialmente en la investigación, es que para el ciudadano del común no es fácil entender los datos, pero sí hay formas para ayudarle a las personas a entenderlos por medio del cómputo en la nube y el uso de inteligencia artificial y otras técnicas avanzadas de cómputo. Pero estas cosas toman tiempo en su desarrollo y se necesita además un enfoque unido, no solamente de parte de los investigadores, sino de parte de los gobiernos y los gobiernos regionales también, para poder generar la financiación necesaria para que los investigadores, de hecho, puedan tener las herramientas que le ayuden a esos gobiernos, a quienes toman decisiones en su trabajo. Definitivamente, Chris, vemos la importancia de Undoubtedly, la Chris, we industria see the 4.0, importance de todas of estas tecnologías the emergentes en el 4.0 apoyo a la industry and all these ciencia. emerging Yo creo que technologies uno in de los support of llamados es science. que nuestros I think one of our investigadores call to utilicen actions estas is that our tecnologías researchers y use vayan these avanzando en sus technologies procesos para and poder move trabajar forward de in una their manera más processes so they productiva may en work todos estos in a more escenarios. productive manner Yo me under all podría of these quedar aquí scenarios. preguntándote un montón I de could dudas que stay tengo here asking que me you a ton of interesaría questions saber para because I'm so poder interested in learning articular y more poder generar trabajo en and nuestros países con esta and visión. Pero el and tiempo no having our es countries amigo work mío y towards te this tengo que vision, hacer la but última pregunta. time is no friend of mine, so I must move on ¿Qué to my last herramientas question. se utilizan para esta What tools are being geolocalización? used for ¿Quantum, GIS geolocation? o ArcGIS? Quantum GIS or ArcGIS? For geolocation. Para la Well, it geolocalización. depends. The quantum keys not so much because that's to do Pues with con Quantum Keys no tanto porque eso tiene que ver con more to do with end-to-end encryption, although I could be wrong. más con la encripción, a que puedo estar equivocado, pero para the GeoTIFF, industry standard. ese es como el estándar de la industria para almacenamiento de datos. El estándar GeoTIFF incorpora coordenadas de GPS para esa imagen en particular y así se puede hacer la referencia cruzada para ubicarlo en el mundo. Sí, GeoTIFF sería mi respuesta a la pregunta, sí. Ok, pues definitivamente, Chris, creo que tendremos más escenarios de trabajo para poder articular nuestros países, nuestras redes con estos trabajos colaborativos. Copernicus es un llamado a la concientización is de nuestro also a impacto en la call tierra to y creo que awareness as far as our utilizar impact on este the earth. conocimiento And I think that by es using this knowledge, supremamente importante en nuestros it's investigadores, extremely entonces seguro important that tendremos our más escenarios de researchers Red Clara also leverage para it. So I'm todas sure that estas we will have more Red conversaciones. Te quiero Clara agradecer scenarios to continue in these muchísimo conversations. este I'd like to espacio, thank te you very seguiremos much for this molestando muy time, seguro, and we will continue entonces quiero invitarte a que bug you sigas with con more nosotros en appearances, nuestros I'm sure. escenarios y daremos paso a So la we hope to see you siguiente soon in future scenarios, conversación. and we will now move on Muchísimas to the next gracias, Chris. conversation. Thank you so much, Chris. Muchas gracias. Take care, everyone. Bye. Vale. Bueno, muy emocionantes estas conferencias. Very exciting, Y these ahora nos conferences. vendremos con We will now un escenario de move impacto on to que se ha fortalecido an mucho en este impact escenario del scenario that has confinamiento really y become que disparó, así como disparó la in educación, se disparó este the escenario de la confinements under salud the digital. pandemic. Y es por eso que And it's quiero around darle digital paso a health. And Marcelo this D is why Agostino, I would like to quien now nos give va the a floor hablar to sobre la Marcelo D Agostino, transformación who digital will del tell us sector about the salud, digital un transformation cambio in de the health sector, paradigmas en a Américas. change in paradigm for the Efectivamente, Americas. Marcos de Agostino
Es asesor principal del Sistema de Información y Salud Digital en el Departamento de Evidencias e Inteligencia para la Acción de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud y miembro del Consejo Asesor de Salud Digital Global de la OMS. Es analista de sistemas de Argentina con una maestría en gestión de información y conocimiento de España, con especializaciones en diplomacia digital, diplomacia global en el mundo moderno, políticas de salud global y los objetivos de desarrollo sostenible. Es autor y coautor de cursos en línea sobre e-salud y ciencia de la información, publicaciones en blogs, varios artículos sobre salud digital y salud de eHealth, y gestión de la información y áreas relacionadas con su propia teoría sobre la información. Marcelo D Agostino brindó apoyo internacional y colaboración in situ a todos los países de las Américas y lideró el desarrollo y aprobación de 3 estrategias regionales para las Américas que son respaldadas por los ministerios de salud de la región. En el 2011 la estrategia y el plan de acción para la salud, en el 2012 la estrategia y plan de acción para la gestión de la información y el conocimiento, y en el 2019 la estrategia y el plan de acción para el fortalecimiento de los sistemas de información para la salud en las Américas. Es el autor del moderno concepto de los 8 principios de la transformación digital en la salud. Marcelo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en TICAL y el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias, Mónica. Un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Gracias también a mi querido amigo y colega Luiz Ary Messina, que fue quien me sugirió para esto, y hemos recorrido mucho camino juntos en todo esto, así que bueno, un gusto estar aquí con todos y todas ustedes. Lo que voy a compartir un poquito es esto que nosotros, a los efectos de, más bien de comunicación y de que se fije el concepto, establecemos como 8 principios rectores para la transformación digital del sector salud, que una consideración importante que se basa en un lineamiento del secretario general de las Naciones Unidas, en donde establecen una línea de pensamiento que ellos denominaron la era de la interdependencia digital, y convocan a un grupo de expertos que en su momento fue dirigido por Melinda Gates, para definir lo que sería la cooperación internacional en este mundo de la interdependencia. In this digital interdependence. And that is how we, in the Pan American Health Organization, were able to review and structure fundamental guidelines, especially under the pandemic. Specifically, I mean that if we're talking about the use of telemedicine and other concepts, although they've been in place for decades, they were rediscovered under the pandemic. But why did we develop these principles? Because we also saw, well, sometimes we have to develop policy documents or conceptual models that can be incorporated and implemented in every country in the continent. And therein lies the challenge in developing something that can be useful to a country such as Brazil, which is continental in dimensions, or at the municipal and state level, or including in insular countries such as we find in the Caribbean, that is smaller sized countries. So that's why we always focus on standards and public policies and our reason for being as an organization, which is in supporting the role of the various ministries of health. And why did we develop these principles? Well, because there are many cross-cutting areas that I will be showing you that are key when it comes to implementing strategies such as the most well-known strategy throughout the pandemic, which were the guidelines to stay at home, which might seem simple, but in the Americas is still
well, there are still over 400 million people that cannot afford to stay home, either because they have no connectivity or because they have a sort of a false connectivity. That is, they have cell phones, they have mobiles, but they don't have the bandwidth or the technology capacity to access telemedicine. In addition to the issue of bandwidth, for example, as part of public policy in health. Before these times, that was not very much considered. It wasn't high on the list of priorities. But as we've seen today, families that must follow the instructions to remain at home, well, that bandwidth has to allow not just for telemedicine, but that telemedicine be done in real time. And at the same time, where other members of the household might be studying at school, might be university studies, all online as well. Because of the confinement, this would include even social connections and connectivity. So it's a different kind of bandwidth that we need for these kinds of things. And that's why we created these 8 principles. And if I may, I'll share them just as a guide. I suppose that you are seeing my screen. And please let me know if anything comes up or if you can't see it. So these 8 principles that we've defined are basically where in public policy, in health, that things are not done in parallel, but instead that they permeate all public policy to provide this overarching view reflecting priorities, policies, and techniques for public health in a country, for a country to include. So the first principle has to do with universal connectivity. And we associate this also with the Secretary General's guidelines and the 2030 Agenda, where by achieving this goal, by achieving universal connectivity in health, would be had by 2030. Principle 2 has to do with public goods and co-creation. Given that in the digital world, there are many things that might be useful when shared, and where the effectiveness would come from collaboration, be it an application, be it an algorithm, or whatever is developed, be useful at the multi-country level, and that it not necessarily be an investment or an effort, but instead that it be an independent application. That's why we talk about co-creation of public digital goods. And if any product, like we saw at the start of the pandemic, where there was an explosion in chatbot developments and other platforms, those are major investments that can run the risk of being lost. If done in a participative manner with this concept of co-creation, that will be useful regionally, but it also ensures sustainability, where these technology explosions have been questioned somewhat. I mean, they're very attractive, they're great looking, because anything around digital is attractive, but then they go away as quickly as they came. The third principle has to do with inclusive digital health, emphasizing the most vulnerable. And here we also include the concept where what has been defined as at-risk populations, here we add other risks where, for example, there's a population that does have access to technology and does have connectivity and does have the bandwidth, but they might not have the digital skills needed. And these were not previously necessarily part of public health. For example, there are countries where, while they're saying stay at home, for telebanking,
ATMs obligate the people to go there physically and receive their passcode. So the possibility of using an ATM was unthinkable when discussing public health, but now it does have to be discussed. And that's how we include other sectors as well. We always talk about standards and everything else, but there are other sectors that resolved or overcame these issues already. So now is the time to have greater openness when talking about technical concepts, about usability concepts, navigability concepts, etc. All these things must be now brought into other fields and not leave it towards the end as we have usually done. Principle 4 is one of the most used and abused words in the last 30 years, interoperability. But for some reason, it's one of those things that you always want to achieve, and in the end, there's no one who has. So this means that it must be rethought. And here I would go back to the point of learning from other sectors, other industries. I've heard of one example. I didn't come up with this, but this example did change my way of thinking. And it's about seeing how banks resolved interoperability issues in identifying people over 20 years ago. If I go to an ATM, if I'm part of a certain network and I want to withdraw money, I can withdraw money at any point in the world, from any place in the world. Why? Because there are standards, and the banks are not making any mistakes as far as identification. If a bank registry were a medical registry, we would resolve interoperability and unique identification. However, we are still trying to come up with solutions to that effect. So we, as a principle, established this point where we must bring in other industries that are not traditional and that we're not used to seeing at the table when discussing public policy and health, but that we see, and I love this other example that I heard the other day, the automotive industry. Anywhere in the world, if you see a car, a vehicle, with a white light in the back, you know it is in reverse. It seems very simple. But the automotive industry decided 1,000 years ago to adopt that standard, which now became an international icon. A white light means reverse is in gear. And there's education to that effect. I know the car is backing up, be careful, I'm in traffic, and it's all through that white light. So those kinds of things are the things that we have to start to look at, and that's why we created this conceptual model, which in turn has been made into a policy document that will be discussed in 2 weeks by all the health ministers in the continent. Principle 5 has to do with mainstreaming this approach in digital transformation. And here, there are many things having to do with health and access and everything else that, or rather where digital transformation would add an additional level of complexity. So here, it is key to consider, and we've proposed this in 3 meetings with parliaments and Congress throughout the continent, on what aspects must be considered in regulations and in public policy, etc., so that this rights approach is also present in the health sector. Point 6 is also due to an explosion in using artificial intelligence, with one main risk that people are not seeing, and that is that artificial intelligence already appeared and disappeared previously 3 times. It is not new. There have been 3 or 4 decades of artificial intelligence and neural networks, but there's one thing here that I really like to highlight, and that I also learned from an expert in artificial intelligence, where at a conference they were asked about, he was asked about the risks, and everyone, including me, was expecting to look at risks around artificial intelligence itself. But this person said the greatest risk in artificial intelligence is that everyone says that they understand it.
And that, to me, is a major truth, because people create a chatbot, and they say that they are now using artificial intelligence. So there's a risk here in that, and there's a risk in how algorithms are designed. And towards that, there is a whole discussion around algorithms being discriminatory, and that they do not consider cultural aspects, they do not consider gender aspects. It's been interesting to see these kinds of descriptions showing, for example, many algorithms, many traffic accident simulation algorithms with people not wearing seatbelts. They are all based on male bodies that have a different different structure. So when they are faced with a reality, the reality of a woman's body, for example, the algorithm is a disaster. So that's why we are proposing that algorithms be open and that they be worked on collaboratively. Point 7, Principle 7, has to do with information security, which is becoming a greater problem. Medical information is quite attractive to what is known as the dark web. And institutions that manage massive medical data and anything have to do with health, they must now have further investments and more specialists on board because of security. I've spoken with many colleagues at the organization, and they comment on that. They say, just as in medicine, pediatricians and cardiologists are different, in cybersecurity, you need a different kind of specialist to manage servers. So information security is becoming widespread in every field, basically. And lastly, Principle 8 has to do with the fact that all of this makes it so that we must rethink and redesign what we have called public health architecture, where in the architecture, new stakeholders must be involved. For example, stakeholders around electronic governance and what impact it has on the health sector. Telecommunications must be at the table. Information technology must be there. All this rethinking must involve them, because the traditional model, when you talk about public health architecture, it's more about the actual institutions associated with care and health access, but there's a whole new ecosystem that must now be incorporated. I won't go into the details, so I'll share this with you, but every principle has a call to action stating the recommendations that must be considered under each principle at the country level. I won't go into the details because they are quite extensive and somewhat dense to discuss here. And we, in February, then, with all the continent's countries, we made a Pan-American call to action to move and transform these principles, where the first step was already taken, where this was changed into a regional public policy that will be discussed with all the health ministers in 2 weeks at the Pan-American Health Organization. And then we would move on to working with the countries to transform these 8 principles and that regional policy into each country's public policy, and in turn, at the local level in each country. So I'll close with that. And again, I'm just very thankful for this opportunity. These spaces are always useful for learning more and sharing information, so I'm very thankful. Marcelo, thank you so much. Very interesting. I think we undoubtedly have the venues to take action and to look at the improvements that we must have in our countries, not just for the general public, but also for governments, and taking advantage of technology and what it can provide in health, but also in information security.
Marcelo, I'm going to ask that you stay on while we hear the presentation from Luiz Ary that I'll be presenting now, introducing now, and then we'll move on to the questions. Is that okay, Marcelo? Yes, that's fine. Okay. I'd like to now invite Luiz Ary Messina. My dear Luiz Ary, welcome. Good morning. Luiz Ary will tell us about how to build and disseminate knowledge in health for Latin America. Luiz Ary is an electronic engineer with a master's in computing engineer from Germany. He worked in Siemens in Germany and Brazil with 40 years of experience in computing engineering and research and in developing and retailing software. He developed and started the software management group for 2 hospitals, and in 2006 established the University Telemedicine Network for Science and Innovation in Brazil, together with the National Network for Education and Research in Brazil. He's a member of the Geotechnical Advisory Group for the World Health Organization in 2013 to 2019, and he is the chair of the Brazilian Association for Telemedicine. Luiz Ary, you are here with our working group, and you have the floor for your presentation now. Thank you very much. Thank you, Monica. It's a great pleasure to be here with all of you. I apologize for my portuñol, my half Spanish, half Portuguese, but I really love languages, so I will assume that right here. Thank you, Marcelo, for being here as well, Luis Cadenas and everyone else. And I will be presenting a few slides showing how we are undertaking this process. And you can see my screen, right? So as you can see, we began quite some time ago. Some institutions here in Brazil and in Latin America began with telemedicine work and health for 20 years ago. And as you can see in this slide, Red Clara was officially launched in this ministerial forum for Latin America and the Caribbean and the European Union in 2004. And that's where we were as well with the Telemed project for telemedicine in Latin America, in this case specifically in Brazil and Colombia. And therefore, it was a major step for us to have this in Latin America, to have this opportunity with the ALIS, the Alliance for Information Society from the European Union. And that's how we began this development here in Colombia and Brazil, in ultrasound and for municipalities in country with no specialists available. This began in 2003, and in 2006, we presented the project's progress, where the Minister of Science and Technology from Portugal at this event in Lisboa said, we want health to arrive quicker and less expensively to everyone. That was the plan. And in a not too distant past, it was all just about the material aspects, but now we're seeking things out that cannot be seen, even the virtual world. Even with a partner from Germany, Fraunhofer, they, together with the European Union, established these things that cannot be seen. Specifically here, we're talking about nanotechnology and artificial intelligence, which can be a major issue because people do have to be increasingly trained on these matters. They have to do a lot of studying to take advantage of everything that is no longer strictly material as we understand it.
And we must therefore undertake many more studies to join in the virtual world. And you can see here that in 2006, the major challenges around telemedicine were already being addressed. We knew all these things back then. We knew that it would be a tremendous ethical challenge, a legal and medical challenge. There are risks, and responsibilities had to be assumed, how payments would be done, how licensing would be managed between provinces or countries. The qualifications for all health professionals, looking at patterns as well, as we saw from Marcelo. And then there's legislation. We have countries in Latin America that have already begun legislating for quite some time now, since 2003, 2005, as we saw in Colombia. And we in Brazil have legislation as well under the pandemic. And of course, under the pandemic, telemedicine has to be leveraged, and initially the doctors were not as open to these possibilities, because again, this is about new skills and collaborative research, just as Dr. Pawel Swieboda mentioned so correctly in his presentation. Now, under the pandemic, telemedicine has been successful. We had this practice in Brazil, but it only moved forward because of the digital collaboration networks, precisely. That's natural. And now, everyone is practicing telemedicine and telehealth one way or another. The industry and the companies that were not as interested in these matters 20 years ago when we began because they didn't see the profit, they see it now. Now there's been major progress. In Brazil, we began in 2006 then, mainly because the university hospitals were not as far along. And of course, this would involve other hospitals, but they were not as far along as far as connectivity. So the very first step was to connect those hospitals, those university hospitals, and provide unity in telemedicine through that connectivity and through equipment to continue onward, and that was 15 years ago. With that, the Brazilian government, which financed this expansion, this implementation of university hospitals for telemedicine, it also began the national program for Brazilian telemedicine under the Ministry of Health, where we integrated these programs together with the Open University system. And with this, we have had 15 years of experience with a major part of our teaching hospitals. And this happened elsewhere in Latin America. We specifically, in this case, have been lucky with the fact that the government invested in these actions to now have 140 hospitals, university hospitals, and teaching hospitals, all connected using connections that are comparable to the Northern Hemisphere, where they have always had better connectivity than us in the Southern Hemisphere. Where we have achieved upwards of 100 gigs of bandwidth. And that's how we created the initial collaborative groups in the network. Certain groups, for example, 8 groups have been created in the first year, 2007, 2008, with that. Or rather,
15 began back then, and of those 15, 8 are still active today, as is the case of the Special Interest Group for Child Health, Child and Adolescent Health. And this is for indigenous health. They have moved along exponentially, actually over 50 SIGs now in operation. Sometimes certain groups do not continue, other new groups come in, and that's how we've been moving along. And under the SIGs, we have seen an expansion in Latin America for child and teen health, indigenous health, and pediatric matters. We also created the COVID SIG with major participation. We've had weekly meetings. We have them on Mondays with specialists participating from many parts of the world, with over 100, 130 health professionals participating in these sessions every week to understand what's been happening worldwide when we began in March of last year. This was very strong training that was provided and that is still in place today, but now with monthly meetings. In that engagement and networking, we also included specialists in nutrition, in obesity, in child obesity prevention, and we helped them to participate in a hackathon to prevent child obesity, which is a key issue worldwide. And we actually won the hackathon in Sweden. It was a worldwide hackathon, but this was all based on the collaborative network. In Brazil, we connected a university from southern Brazil with another in northwestern Brazil, and called them Twin Cities, and that's how we won the hackathon in Sweden. This was connecting schools and students and public officials and anyone responsible for raising children. That's how we were able to win. As far as the Brazilian Association for Telemedicine and Telehealth, we began efforts with all of the national or federal councils, as we call them here, of health professionals. We have 14 professions under health, and we have had a meeting with Congress, with all of the lawmakers and senators, including 12 of the 14 federal councils, to discuss these issues. In the case of psychology, for example, there has been much progress. Others are just getting started, and other medical specializations are moving forward in Brazil with their respective guidelines and recommendations in the practice. With the students, well, we have something here in Brazil called academic leagues, which in this case are students of medicine, nursing, nutrition, that are interested in technology applied to health. So they create these leagues, these groups of students, to discuss the outlook for Brazil and for the world. And that is the other activity in addition to the activities with the health professionals. We have these activities with these students to undertake efforts to move forward faster because we don't have many universities in Brazil that address telemedicine or digital health. These are mostly found in postgraduate studies. To our satisfaction, the World Health Organization has recognized in its digital platform for health last year
It recognized the practices that were done in the RUTE. That is, to us, this was very significant recognition of all of the efforts we've made. And for this, I am extremely thankful to my friend Marcelo D Agostino, who showed us these possibilities and showed us how to move faster in Brazil and in Latin America. We also created a technical committee for digital health, which is well underway. And we are about to integrate all of these efforts around research and digital health prospection with the interests of the industries and companies that are now interested in establishing new research projects. This is about to begin and move forward. We now have the new underwater cable, the link for between Europe and Latin America, to further these efforts between the various countries. Amongst the Portuguese-speaking countries, we have established telemedicine initiatives. Some are moving quicker, such as the case of Mozambique and Cape Verde. And there are others that are still coming on board and taking the next steps for a national telemedicine program. We have some SIGs already established, such as these on pathologies for Portuguese-speaking countries. And last year, we began expanding RUTE to Latin America with advanced Latin American networks together with Brazil, Mexico, Colombia, Chile, and Ecuador. For this network in telemedicine and in taking this next step, we've also launched RUTE Chile with major Chilean universities, RUTE Colombia, through the Renata network as well, and RUTE Ecuador, which is already moving forward and was launched in July. At this rate, we will have a very important event to this effect here in Brazil because we've involved 10 institutions, the Brazilian Academic Network, the RNP, the National Network of Education and Research, the Brazilian Association of Telemedicine and Telehealth, and the Brazilian Society of Health Information, who have not been able to come together in an event. So this event will be really important, and you're all invited, of course. And that way, our contribution to academic networks and to corporations will improve in the digital impact and in addressing the 2030 agenda by creating collaborative networks in health. Thank you so much to Red Clara and to all of the academic networks in Latin America and worldwide, because we do have a major step ahead of us now around health. Thank you, Marcelo, as well. Thank you, Luiz Ary, for your presentation. I'd like to invite Marcelo to come back and address some of the questions we have from our audience. Obviously, in this scenario, and these opportunities for digital health in a world where our countries also have these needs, I would like to ask you the following questions. There are some that might be general, and there are some that are more for Marcelo or Luiz Ary. I'd like to begin with you, Marcelo. The question is, since in education, as we saw in education, health has also needed technology to address its matters, especially under confinement. And education has also had to address telemedicine, just as Luis mentioned in his presentation, given the lack of skills in those other industries in addressing digital matters. From your standpoint, in terms of infrastructure and connectivity, what would be some of the regional needs in supporting these developments? Yes, thank you very much. Mainly,
Well, I don't know if this is a need, but it's definitely a key action. And it's around ensuring the multi-sector approach, especially to avoid double work and also to provide convergence and connections to make sure that everything is as cost-effective as possible. In general, most of the countries with initiatives or institutions for electronic governance. In Uruguay, for example, there's an agency called the AGC, the Information Management Society, or agency rather. In Bolivia, there's a similar one. In Ecuador as well, where under the Vice President's office, they've established these things. That is what we need today. That the health sector, when incorporating the issues of connectivity, bandwidth, and infrastructure, that they not move alone. Because in general, decisions are being made at the presidential level and where the health sector will be benefited. Área de especialización, ni tampoco su responsabilidad primaria es el llevar. Without it being their core. There are many primary health centers that operate in schools, for example. So instead of having the Ministry of Education providing connectivity and a Ministry of Health providing connectivity to the same place, we must make sure that there's this multi-sector approach to converge efforts. Specifically in education, what we are promoting and fostering is the use of the health sector, which already had success in this field, that is, when combating non-transmissible chronic disease. When you look at it, they have managed to incorporate the matter of eating habits and healthy living all the way down to primary school. So if information technology will be our day-to-day, eventually it will be everywhere, well then that same education must be had for digital matters. In health, people now receive their training in medicine, and then they might take a specialization course on some matters of digital health, maybe a master's program. But these things must be part of the professional education as a whole, as to how to manage information, how to understand what you're looking for, how to use an application or how to not use an application. The only way that this can become part of the organizational culture is by having it form part of early education. And hence it's key that the Ministries of Health and Education work together because they are both needed. So that would be my answer to your question, Monica. Thank you, Marcelo. Monica, yes. Monica, if I may add one thing to what Marcelo said, because his answer was perfectly aligned with what we are trying to do and with certain progress here. And it is about using academic networks, that is our networks, RDP, Renata, and others, to, in addition to connecting higher education and research lessons, that agreements are also signed with national governments, state governments, and municipal governments, so that they may also use the fiber optic, because some of them are even available for use by these agencies. So by having shared resources, everything is more cost effective for everyone. And Marcelo, to your point on drilling down to the school level, that is a dream of ours, because right now we do have that restriction, that limitation of connecting research organizations with higher education organizations. At least that's the case here in Brazil. But we are now at this point because the Ministry of Education has requested support
to come in with fiber optics to the schools as well. So that's all perfect. I'm moving along. Thank you. Yes, and on that, I'd like to connect to the next question, which is for both of you, which is, if under the pandemic and with the confinements, we have been limited in moving strategies forward, such as RUTE, and now with greater awareness in the governments on this, how do we go about having the governments boost or promote telemedicine policies? Let me begin, if I may. Now, under the pandemic, well, let me begin differently. When we first began with telemedicine some 20 years ago, the managers didn't even want to hear about what we were doing because, well, they didn't understand, nor did they want to understand. And, well, we moved along anyway. And now we're at this point under the pandemic where everything, or rather everyone, realized that telemedicine and digital health is here to stay. It's effective, it's efficient, it helps the population directly, it helps doctors where they can now stay home and provide care remotely to, for example, chronic patients that under the pandemic could not go to a hospital because of the virus, and they were all provided with care at home. And now, what we need to do is have a better understanding in all the authorities and all the leadership in companies to have more resources to invest in new projects, new innovative projects, so that all of our countries have more resources to use, because we have very high quality academics in our countries, extremely high, so much so that they are requested by other countries, other higher level countries, but we need them here to undertake action and to develop research projects. I would expect that the industry and companies in our governments understand this new normal, so to speak. Thank you, Luis. What I think is that we are at a turning point where we are saying that we went from a technological evolution to a technological revolution. The thing is, this has to go together with an understanding that assimilating technology has a natural time to it for humans. Just like initially we had issues in assuming refrigerators or televisions or mobile phones. Things cannot be understood overnight. And these kinds of explosions have taken place before. To make sure that this is here to stay, and this is why to make sure this is here to stay, we reacted very quickly for digital transformation in these fields. So these things do not become public policy. There's a high risk of going back to the traditional situation. There was a change in paradigm in everything throughout society. So we really have to be careful. And going back to the multi-sector, multidisciplinary approach, we have to really take care in communicating these things, because we don't have to say that now telemedicine or digital solutions can replace other things. What we have to say is that these are complementary, supplementary, that add value, that increase universal access and coverage, and that is part of the democratization of medicine and the health sector in each country respectively. We have to take great care in how we communicate this, because information technology historically has caused a lot of rejection
from other fields and other industries, because what is not understood is rejected. It's natural in human beings. So we have to work with communicators so that this permeates other realms, and so that the various levels of decision-making understand what they have to understand, because a mistake that's being made is in thinking that someone who is a minister or a secretary of state or deputy secretary, they all understand the same things, but that is not the case. What a minister of health has to understand in technology is one thing, and what a technician has to understand, the technician for epidemiology, for example, is totally different. So we have to somehow customize knowledge and prepare very clear communications to make sure that it's sustainable. That's what we proposed under this policy for digital transformation under the 8 principles. Marcelo, thank you very much. I think that in closing, the call is then to understand that this is a scenario where we can use technology to improve the needs for communities in general. And it's about digital appropriation, but not digital replacement. And that appropriation must enhance these services and knowledge for research to continue forward as each country needs to. I want to thank Luiz Messina and Marcelo D Agostino for joining us in this final session. And I would also really like to thank Red Clara for the invitation to be here on this panel. It's always an honor, and these issues will continuously permeate our society, not just in academic and research fields, but also socially. Thank you very much. We thank you immensely as well, Monica, for all of your collaboration this morning and support, and for your great guidance throughout this plenary session that leaves us all at Red Clara very happy. We've been looking at the chats and the comments and Twitter posts, and this morning has been quite fruitful. We want to thank you once again, Monica, as well as Pawel, Chris, Marcelo, and Luiz Ary, for having provided their knowledge so kindly, and it's been a great experience. I would like to ask you once again to please post your comments and questions, and please visit our demos to look at the developments that are being had globally in the academic field, as well as our virtual stands that contain very relevant information on projects and tools that support the various universities in Latin America and their developments. And also, don't forget to look for the hidden codes to earn points in our gamification and earn prizes from Amazon Web Services. Thank you all very much. And now, please enjoy the parallel workshops that are continuing now, and we'll see you tomorrow 1 hour earlier. Let's recall that tomorrow we're starting 1 hour earlier. So thank you all very much, and thank you, Monica. Bye-bye. Just got up, something's wrong. I waited up with wounds on my feet. Where will you be? Flickering